Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Cori y el día de hoy me gustaría iniciar esta presentación mencionando lo siguiente. ¿Sabían ustedes que existe una prueba estandarizada que se toma a nivel mundial para determinar el nivel educativo que posee cada país? Y específicamente su objetivo es descifrar cuál es el mejor país con la mejor educación. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? Pues de las pruebas PISA. Y la última, que fue tomada en el año 2018, determinó que el país con mejor educación fue China. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en el mundo, específicamente de China, y tratar de descifrar por qué China ocupó el primer lugar, cuál es el secreto de su éxito. Para ello nos vamos a remontar en el pasado, los inicios de la educación, específicamente en la época de Confucio. ¿Pero por qué Confucio? Confucio fue un gran personaje, un gran pedagogo, que causó relevancia en la educación china. Y específicamente porque se le reconoce o se le recuerda con la frase: donde hay educación, no hay distinción de clases. Y esto porque en la época en la cual vivía Confucio, la educación era restringida. Esto quiere decir que solamente las clases altas podían acceder a la educación, específicamente quienes estaban dentro del imperio chino. Sin embargo, personas con clase media, clase baja, los conocidos como sirvientes o plebeyos, no accedían a ningún tipo de educación. Así que Confucio, dentro de sus posibilidades, instauró un centro educativo para que la educación pudiera ser acceso gratuito y que la enseñanza fuera libre. Pasando el tiempo y cambiando distintas épocas, se remonta la educación china en la República de China. Y ahí es cuando la sociedad es consciente de que la educación debería de ser una educación que permita un mejor desenvolvimiento en el estudiante. Por lo tanto, se instaura la educación bajo las bases de la moral, la intelectualidad, lo físico y lo artístico. Y a esto, en la actualidad, se suma la educación basada en la UNESCO, la UNICEF, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y Puertas Abiertas. Eh, Asimismo, la mujer y la educación china también han tenido ciertos reparos o ciertas situaciones que no han permitido que la mujer se desempeñe de manera plena. Pues al igual que en distintas sociedades, desde un inicio la mujer se la consideró como un personaje que debía de encargarse de ser buena mujer y buena esposa y desempeñarse bien dentro del hogar en las actividades cotidianas. Sin embargo, en 1919 se opta y se le da el acceso a la mujer a la universidad, acceso que ha sabido desde esas épocas hasta la actualidad aprovechar. Y esto específicamente porque a partir de 1997 hasta el 2018, 24 veces más mujeres llegaron a optar por aplicar la maestría y 15 veces más el doctorado. Entonces esto demuestra que la mujer, a partir del acceso que se le dio a la educación universitaria, ha podido sacarle el provecho necesario. Pero, ¿cuáles son los niveles educativos? Bien, tenemos tres niveles: la educación infantil, la educación obligatoria y la educación superior. La educación infantil, a diferencia de Perú, es una educación en la cual no es gratuito, pero tampoco es obligatorio. Los padres que deseen que sus hijos ingresen a guarderías o a jardines deberían de invertir económicamente. La educación obligatoria sí es gratuita hasta cierto grado. Toda la primaria y los 2 o 3 primeros años de secundaria, los estudiantes acceden gratuitamente a la educación. Sin embargo, a partir del tercer año, los estudiantes, o en este caso los padres, tienen que invertir por la educación. ¿Pero por qué? Porque el objetivo de la educación china es que los estudiantes, apenas terminen el colegio, en este caso la educación secundaria, postulen a la universidad, pero no solamente postulen, sino que tengan buenos resultados al postular e ingresar a la universidad. Muy diferente a la educación peruana, en la cual se espera que el estudiante, apenas egrese de las instituciones EBR, se desempeñe como buen ciudadano, más no como un potencial estudiante universitario, pues el objetivo es básicamente formar ciudadanos. Por lo tanto, la educación en Perú, en la educación secundaria, no trata de buscar un desempeño académico en relación a lo que vendría a ser las matemáticas o las letras de manera profunda, sino que además aprovecha e incorpora especialidades que están relacionadas a las humanidades. Y por último tenemos la educación superior, que implica lo que vendría a ser el posgrado
y el pregrado, el posgrado es lo que involucra lo que vendría a ser la maestría y el doctorado. Y efectivamente, hoy en día se ha vuelto muy común que estudiantes egresados opten por estos grados por la competencia laboral que existe en China. También se menciona acerca de la educación musical en primaria. Tal como se mencionaba dentro de las bases de la educación, una de las bases involucra lo que vendría a ser el aspecto artístico. Y este aspecto se desarrolla a través de la música, ya sea el canto, ya sea la incorporación de algún instrumento musical, y a partir de ellos se fomentan los valores culturales, las tradiciones, la nacionalidad, el nacionalismo, la valoración cultural extranjera, y genera en el estudiante un pensamiento divergente y al mismo tiempo le da la posibilidad de desarrollar distintas habilidades, como por ejemplo la de encontrarse de manera más cercana con la música. ¿Qué materias se desarrollan en China? Pues se desarrollan las matemáticas, los estudios chinos, lengua y literatura, el idioma el inglés, también el arte, las humanidades, la ingeniería, la educación física y la natación, aspecto que solamente aquí en Perú se desarrollan en instituciones privadas y muy pocas veces en muy pocas instituciones. También la biología, la química y la física. Y como les mencionaba, como están incorporando las bases de otras entidades, pues gracias a las Naciones Unidas, ellos han incorporado en Shanghái la responsabilidad social, el orgullo cívico, la conciencia internacional, cultura y humanidad y otros aspectos más, con la finalidad de generar un mejor desarrollo integral en el estudiante. Cuando se refiere a educación de posgrado, hablábamos acerca de la educación que tiene que ver con el doctorado y la maestría. El doctorado, a diferencia de Perú, no dura 3 años o un poquito más, dura 5 años. Y la maestría dura de 2 años y medio a 3 años, algo que llama mucho la atención porque aquí en Perú generalmente o usualmente dura 1 año o 1 año y medio. Y en el caso del doctorado no se toma un examen, pero en la maestría sí es un examen riguroso que involucra matemáticas, inglés y política. Otro aspecto a considerar es la investigación científica. Se ha fomentado mucho a través de la incorporación de estos grados que se promueva el desarrollo de la sociedad china a partir de la investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que, en este caso, los investigadores trabajen en función a las problemáticas chinas. Y esto no solamente genera beneficios para el investigador, sino también para la sociedad. Tenemos la empleabilidad y desarrollo económico. Actualmente podríamos considerar que si efectivamente China, siendo un país que tiene todas las posibilidades de que sus estudiantes, tanto egresados de las educaciones secundarias como egresados de la universidad, tengan las capacidades suficientes para desenvolverse dentro de la sociedad, no habría problemas para que ellos puedan encontrar un trabajo. Sin embargo, debido a la superpoblación china y sobre todo debido a que muchos estudiantes optan por la educación universitaria, las posibilidades de conseguir un trabajo acorde a la especialidad en la cual han estudiado es muy mínima. Por lo tanto, ellos deciden optar por grados como la maestría y el doctorado para obtener mejores propuestas laborales. A diferencia de las carreras técnicas, de egresados que terminan carreras técnicas, los cuales sí pueden tener muchas más posibilidades de encontrar un trabajo acorde a los estudios realizados. Ahora bien, surge esta pregunta. Considerando los aspectos de la educación peruana y la educación china, ¿podríamos considerar, a partir de los resultados de las pruebas PISA, donde China ocupa el primer lugar, matemáticas, lectura y ciencia, y Perú ocupa el lugar número 63, ¿podríamos decir que en este caso la educación china es mejor que la educación peruana? Pues en realidad hay muchos factores que determinan esto. Y uno de ellos es, por ejemplo, el aspecto presupuestal, la ejecución presupuestal. Actualmente China ha considerado que debería de ejecutarse mayor presupuesto para la educación. Los docentes son considerados en mayor estima y al mismo tiempo sus capacitaciones son constantes y también esto involucra de que puedan generar mejor desempeño como docentes y puedan los estudiantes desenvolverse de mejor manera porque reciben una experiencia significativa en el aprendizaje. A diferencia de Perú, que pese a que no contamos con muchos recursos, tampoco nos esforzamos por desarrollarnos a partir de lo que obtenemos nosotros en lo que vendría a ser la ejecución presupuestal. Entonces podemos concluir que las reformas educativas y el valor que se le adjudica a la educación son los componentes claves para el éxito. Por lo tanto, si Perú se esforzara por reformas educativas adecuadas, si nosotros, actores educativos como docentes y estudiantes, mejoráramos o nos esforzáramos por mejorar la educación, obtendríamos una educación adecuada.
Bien, estas son las fuentes bibliográficas y espero que hayan disfrutado de la investigación.